Ok, estamos listos. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a la clase hoy. Hoy hacemos la lección 4, la lección 3. Am, Ayer estudiamos el comienzo del pecado, ¿sí? La caída. Hoy vamos a ver que cosas siguen peorando y el Dios necesita que resolver los problemas en el mundo y Él va a resolver los problemas con un inundio, pero va a mantener una familia para salvar la familia de Noé. Pero antes de comenzar la lección, por favor, oremos. Querido Padre Celestial, sé que no tolerarás el pecado. Perdóname por Jesús mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús mi Salvador. Amén. Muy bien. Ay, Mm. algo interesante está pasando. Un momento, hermanos. Voy a intentar compartir mi pantalla otra vez. Bien, listo. Como dije, hoy es la lección 4, el tema de Noé y el diluvio. Ah, Primero vamos a utilizar el método de las 4C con esta sección de Génesis. Después vamos a platicar un poquito sobre las preguntas de consolidar. Eso no con un compañero porque, bueno, somos pocos esta mañana y no funciona muy bien ah, con pocas personas. Y al final vamos a identificar ideas para un captar para Génesis capítulo 6 y vamos a examinar diferentes maneras de hacer un captar y el propósito del captar. Bien. Ah, para empezar, entonces ustedes tenían las tareas para reflexionar en esa pregunta, estar listos para platicar. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Am, en los días de Noé, el Señor vio que era mucha la maldad en los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Comparan el mundo en la actualidad con el mundo en los días de Noé. ¿Por qué el Señor no ha destruido el mundo? Hermano Jason, por favor. Profe, buenos días, ¿cómo está? Bueno, profe, la verdad, pues, en un contar, lo que primero tenemos que analizar es el extranjero, ¿no? La parte extranjera. En una de las clases yo dije que iba a decir un capítulo y esto va más atrás. Creo que desde el principio de la clase, y lo debemos tener en cuenta, eh,
en los tiempos de Noé, por qué la tierra se había corrompido tanto. Hubo un momento en donde Dios prácticamente no quería saber nada del extranjero, pero con el tiempo Dios le dio la oportunidad. ¿Es para qué? Para que su palabra fuera a todas partes del mundo, y eso lo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vayan y prediquen, pastores, sacerdotes, lo que hay hoy en día. Yo a lo que voy es que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si pudiera yo decir, o sea, de aquí, no sé la opinión ya de todos ustedes, porque para eso estoy aprendiendo, pero eso es lo que yo analizo. El extranjero viene naciendo desde cuando Dios creó el mundo. Prácticamente Dios en el capítulo uno, en el capítulo uno de Génesis, se dice que Dios hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí estamos hablando del capítulo 6, del capítulo uno de Génesis. Mientras que en el capítulo 2 prácticamente Dios hizo a Adán y a Eva. Es muy diferente capítulo 2, capítulo uno. Hay gente que dice que son lo mismo. No, no son lo mismo. Porque es que prácticamente cuando Caín mata a Abel, Caín le dice a Dios, me van a matar. Pero la pregunta que me hago es, ¿quién va a matar a Caín? Si habían solamente tres personas. En ese momento prácticamente Dios le dice a Caín, me van a matar. El que te mata a ti va a morir 7 veces. Dios no quería que prácticamente el pueblo o la descendencia que él escogió, a los que Dios le sopló aliento de vida, así como Jesús le sopló aliento de vida a sus discípulos, dándole vida, y así de ahí sacó una mujer, a Eva, y los metió en un huerto del Edén. Dios no quería que esa descendencia de Adán y Eva se metieran con los extranjeros, ¿sí? Entonces, cuando vamos al tiempo de Noé, en el tiempo de Noé también sucede lo mismo, pero hay que agregarle algo. Los hijos de Dios bajaron y prácticamente comenzaron a hacer cosas que no tenían que hacer. Tuvieron relaciones, se enamoraron de los hijos de las hijas de los hombres, y prácticamente el pecado nace. A lo que yo voy con esto, profe, eh, cuando hay pecado y cuando hay rebelión del mundo, hay destrucción. Y yo creo que esto nosotros lo hemos visto en ciertos países, cuando están manejando otras leyes que no tienen que ver nada con el cristianismo. Dios es un Dios celoso. Y eso yo lo aprendí de ustedes que son testigos de Jehová, que son, bueno, adventistas de todas las religiones que son cristianas. Muchas gracias, profe. Sí, sí, muy bien. Gracias por compartir. Um, yo tengo pocas notas. Capítulo uno, sí, la creación del mundo, y capítulo 2 son la misma creación, no había otra creación. La razón por la que Caín tenía miedo es porque en ese tiempo las personas vivieron mucho tiempo, ¿verdad? Entonces la descendencia de Adán y Eva, él no quería que ellos le, le mataban, ¿verdad? Y, pero sí, como ah, dijiste, cuando hay pecado, um, hay castigo, muchas veces destrucción. Hay mucho pecado en ese mundo, y cuando hay pecado, eventualmente el Dios castiga el pecado. Pero también sabemos que Él va a castigar todo el pecado del mundo en el final. Ah, no podemos decir que ese país, la razón por la destrucción, por el desastre natural, es por su pecado, porque no sabemos, no somos el juez. Quizás es un acto de la naturaleza, y no para castigar, sino para traer más personas a la familia de Dios. Es difícil Profe, de hoy, decir. profe, qué pena. Lo que pasa es que hoy estamos viviendo una profecía que dice en Deuteronomios capítulo 20, capítulo 29, 24. Dice, mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué Dios hizo esto?
Estamos viviendo hoy en día esto, ¿no? Cuando las personas prácticamente leen la Biblia, van a decir del por qué Dios hizo eso. Gracias, profe. Bien, necesito que leer esa sección de Deuteronomio para hablar de ese. Pero no podemos decidir o decir que cuando hay destrucción en un país que es castigo, puede que ser um, otra, otra cosa. Puede que ser que Dios está llamando a personas. No siempre es castigo por pecado en un país. Hermano Sergio, por favor. Sí, pastor, respondiendo a la pregunta, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo si está igual que en los días de Noé? Bueno, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no ha determinado aún el fin, ¿sí? Esa gracia que nos cubre ha impedido. La maldad se ha multiplicado mucho, es cierto, pero por su gracia estamos aquí y creo que es una buena oportunidad para seguir trayendo otros al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a sus pies. Gracias, pastor. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. Y hermano Carlos, por favor. Sí, profesor, referente a la pregunta, pues en el tiempo no había mucha maldad, pues por el pecado se fue extendiendo porque lo vemos desde el mismo principio que Caín se levantó contra Abel, ¿sí? Envidia, odio porque Dios escogió la ofrenda más agradable, la de Abel, y pues ahí siguió el pecado. Vemos en Génesis 4, donde dice a sus dos esposas que si a Caín lo vengarán 7 veces, y un hombre que golpeó a Lamé y un joven que también lo insultó, lo maltrató, será vengado 70 veces 7. Entonces vemos que eso es lo que hay en el mundo. Los hijos del mundo, que es vengarse, destrucción, muerte, bueno, todo lo que se está viendo. El Señor Jesús dijo todo lo contrario. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debo perdonar a mi hermano, es 7 veces, y el Señor Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, lo diferente a lo que hace el mundo. De ahí está la diferencia entre los hijos descendientes de Caín Lamé y los hijos de Dios. Entonces el punto es, la maldad ha aumentado tanto en los días de Noé, en estos tiempos ha aumentado más y más que ahora tenemos el Evangelio y sabemos del Salvador nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos rechazado la gran mayoría. ¿Y por qué Dios todavía no ha destruido el mundo? Pues yo me miro donde Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, misericordioso, amoroso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por la gracia, por la misericordia de Dios que todavía da tiempo para arrepentirnos todos, para no condenarnos. Gracias, pastor, profesor. Gracias. Sí, gracias, hermano. Muy bien. Y Angélica, ¿ya tiene algo para decir? Sí, profe, era pues también lo que dijo el hermano Carlos, el hermano Sergio, era pues lo mismo que iba a compartir. Ok. Sí, que es por la gracia, el perdón. Y vamos a ver en otra parte de la Biblia, en Segundo Pedro, que las personas habían preguntando esa misma pregunta. Ellos experimentó mucho persecución en sus vidas, mucho dolor, fue muy difícil por causa de su fe en Cristo. Y ellos preguntaban, ¿por qué Jesús no ha venido? Um, y Pedro escribió su carta ah, para responder a esa pregunta. Ah, ¿Puede ser un voluntario para leer?
Sí, pastor. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Sí, Sí, siguiendo, por favor. pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación, pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Muy Pero bien. no Y, olviden, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansia la venida del día de Dios. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Amén. Gloria a Dios. bien, gracias por leer. De nada, pastor. Sí, aquí vemos que ellos tuvieron la misma pregunta: ¿por qué no ha venido el Señor? ¿Por qué esa maldad en el mundo? Y la contesta de San Pedro es la razón por el, el esperar para es la gracia, es que Él quiere que todos se vuelvan a Él. Entonces es un tiempo de gracia para que las personas puedan conocer a Cristo y serán salvos. Muy bien, ¿hay preguntas hasta aquí antes de empezar la sección de contar? Profe, también debemos de tener en cuenta que los hijos de Dios, hay veces que nosotros también mezclamos las cosas, que los ángeles que bajaron son hijos del diablo porque contaminaron la humanidad. No, esos ángeles que bajaron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres son muy diferentes a los que Dios expulsó de su reino. Porque es que prácticamente cuando Dios expulsa a Satanás de su reino, expulsa todo lo que venía detrás de él y protestando. Pero aquí mismo está diciendo de que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres, bajaron, tuvieron relaciones con ella y prácticamente tuvieron hijos y prácticamente fueron gigantes, pero esos también corrompieron a la humanidad. Entonces, por eso Dios toma a Noé, que era el único, y también debemos tener en cuenta también los tiempos de Enoc, que prácticamente cuando Dios escoge a una persona es porque esa persona es justa. Todos están en pecado, pero hay una persona que es justa y por eso Dios escogió a Noé. Le dio instrucciones a Noé para que hiciera el arca y así mismo, pues obviamente Noé cogió los animales, hembra y macho, y obviamente los metió en el arca, ¿sí? Para poder salvar esa parte. Esa parte que Dios salvó, ahí también hay una promesa, salvación. Y esa salvación pues la vimos en los tiempos de Jesús. Gracias, profe. Sí, muy bien. Cosas interesantes con los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Por qué es mal que ellos tuvieron relaciones con las hijas de hombre?
Y hay muchas interpretaciones sobre eso. Lo que tú dijiste, que son ángeles, son más o menos. Es una interpretación y eso tiene que ver con los gigantes en esa historia. Pero hay otras interpretaciones ah, que, bueno, uno que me gusta mucho um, por estudiar el hebreo y todo. Y los hijos de Dios en comparación con las hijas de los hombres, eso es que tiene que ver con la fe. Los hijos de Dios son las personas que tuvieron la fe y las hijas de hombre son las personas que estaban muy mundial, que no conocían a Dios nomás, sino siguieron a sus propios deseos. Cuando esa pareja, cuando ellos emparejan, hay una pérdida de la fe, de la religión, del conocimiento de Dios, las enseñanzas hacia los hijos, y por eso las generaciones se corruptan por el tiempo, antes que solo hay una familia que ya cree en el Dios verdadero, y eso es la familia de Noé. La razón por lo que él fue justo, el único justo, es que él fue el único creyente, él y su familia, porque su familia también cree y por eso ellos estaban en la arca, ¿verdad? Ok, Pero profe. vamos a examinar todo eso. Gracias por compartir y ah, sí, espero que eso clarifica un poquito más. También vamos a hablar de los gigantes y el uh, Nephilim en hebreo y quiénes son ellos. Pero antes de todo eso, ah, vamos a escuchar la historia otra vez, un repaso. Eso no es en todo, pero los partes importantes para seguir la historia. Y yo voy a leer. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, y vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Y dijo al Señor, borraré la fe de la tierra, o la faz de la tierra al hombre que he creado, los mismos que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Noé engendró 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca 2 de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. Lleva contigo de todo aquello que se puede comer, 7 parejas de los limpios. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Después el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa,
porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra. Noé hizo todo en conformidad con lo que le mandó el Señor y después el Señor cerró la puerta. Al 7º día, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos, y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Crecieron tanto las aguas sobre la tierra que aún los montes más altos quedaron cubiertos. Así murieron todos los seres sobre la tierra y solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento, y las aguas disminuyeron, y al cabo de 150 días se retiraron, y el arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo. También dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra, pero al no hallar la paloma donde asentarse, volvió al arca. Volvió a enviar la paloma fuera del arca, y al atardecer la paloma volvió, pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Así entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma, pero esta ya no volvió a donde él estaba. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y resultó que la superficie de la tierra se estaba secando. Entonces Dios habló con Noé y le dijo: Sal del arca, saca todos los animales que están contigo y pueblan la tierra. Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todo animal limpio y de todo ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón: No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas, y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: reproduzcanse y multiplíquense, llenan la tierra, todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les he dado todo, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán, y no matar a otros. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que les nazcan después, y también con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Dios también dijo: Esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes y me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo de cualquier especie. No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. El arco estará en las nubes y yo lo veré y me acordaré de mi pacto perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser vivo, con todos los seres que hay sobre la tierra. La palabra de Dios. Ok, para considerar entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Hermana Angélica, por favor. Bueno, profe, el personaje principal es Dios, están las hijas de los hombres, los hijos de Dios, que al tener esta unión como descendientes están los nefilitas. Habían más seres humanos porque se multiplicaron, estaba Noé, su esposa, sus hijos que eran Sem, Cam, Jafet y sus nueras.
Muy bien, gracias, hermano. Profe, estaban también los gigantes, los nefilim. Muy bien. Sí, aquí es un buen lugar de hablar de esos gigantes, el Nephilim. Um, Aunque son llamados gigantes en la Reina Valera, la palabra hebrea Nephilim um, parece venir de la palabra hebrea que significa asaltar, atacar, hacer que caer. Entonces, esas personas es más probable que fueron personas muy violentas y no gigantes. Um, Eso es un problema de la traducción, pero sí, personas violentas, tan violentas que ah, el Señor necesitaba que destruir el mundo con agua. Bien. ¿Hay preguntas sobre esa? Okay. A mí me gusta la Reina Valera como traducción. Utilizo la Reina Valera contemporánea mucho. También me gusta el NBI, Nueva Versión Internacional. Son buenas traducciones en el español. Muy bien. ¿Hay más personajes en esta historia? Muy bien. Sí, y la otra razón por la que personas quieren que habían gigantes en esta historia es um, dicen que son hijos de ángeles y seres humanos. Um, una cosa para tener en cuenta es que los ángeles de Dios son justos, son sus servientes. Ellos siempre hacen lo que Dios quiere. Había en un tiempo una caída de ciertos ángeles, ¿verdad? El diablo y sus ángeles. Pero después de eso, el Dios confirmó los ángeles ah, que no lo traicionaron y confirmó estos ángeles en su justicia, siempre para ser um, justos, siempre para ser justos y buenos. Bien. Entonces no pueden tomar relaciones corruptas con los seres humanos. Bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Bueno, profe, está el arca, los animales, las aguas, el cuervo, la ventana, la hoja que tenía el cuervo. Gracias, profe. Muy bien, ¿sí? ¿Hay más objetos? Angélica, por favor. Profe, también están las montañas, las cumbres, el viento, la tierra, el alimento de los animales y de la familia de todos los que estaban en el barco, la paloma, las ofrendas quemadas, los cultivos, cosechas, eh, granos, verdura. Ese sería mi aporte. Muy bien, Y gracias, hermana. el, y el más importante, profe, bueno, no importante, pues todos son importantes. El arco iris, el pacto que hizo Dios con Noé. Muy bien, el arco iris. Y dijo alguien el altar y los holocaustos. Esos también. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? Angélica, por favor. Bueno, profe, antes del diluvio de Noé, pues vivía probablemente en la región de Mesopotamia, actual Irak. Después del diluvio, pues el arca descansó sobre los montes de Ararat y se encuentra en Turquía, cerca de la frontera de Armenia e Irán.
Aproximadamente fue entre el año 2300 o 2500 antes de Cristo. Muy bien. Sí, contes- am, contestó usted los dos. ¿Dónde y cuándo? Sí, el monte Ararat hay un monte de la misma, del mismo nombre en Turquía ahora. am, y quizás esa es la montaña. La verdad es que no sabemos exactamente dónde estaban Noé y su familia antes del diluvio, pero sí, con lo que sabemos de la historia, es muy probable que en Mesopotamia. Pero no podemos saber por seguro. ¿Y cuándo ocurrió la historia? No escuché los años, hermana. ¿Puede compartirlas otra vez? Sí, profe, en el año 2300 o 2500 antes de Cristo. 2000. Ok. Profe, se dice más o menos, bueno, yo creo que Noé tenía 600 años cuando eso pasó y prácticamente ocurrieron 150 días más, o sea, por ahí más o menos 600 años de Noé. Sí, 600 años de Noé. Muy bien. Él, cuando anunció que va a destruir, él también dio 120 años más para que los hombres vivieran. Um, Hay algunas personas dicen que habían que la vida del hombre no sobrepasar 120 años, pero Noé tenía 600 años, entonces no puede que ser así. Otra interpretación que tiene sentido es que Dios dice 120 años más para los seres humanos, hasta que yo envío un diluvio para destruirlos. Entonces, 120 años para que Noé tenía el tiempo para hacer el arca, preparar su familia, los animales, el alimento y todo eso. Muy bien. ¿Y cuál es el problema en esa historia? Uno de los problemas, profe, es la desobediencia de los hijos de Dios y el pecado que había en la tierra. Gracias, profe. Muy bien. ¿Sí? ¿Vemos otro problema? Pues ahí también pues se dice de que Dios se arrepintió, ¿no? Dios se arrepintió de haber creado bueno, la creación, pero prácticamente pues vio, vio a un hombre honesto, vio a un hombre que seguía los pasos de Dios y yo creo que por ese hombre fue que Dios perdonó, bueno, él tuvo su juicio, pero dejó a Noé y a su familia. Sí, sí, muy bien. Tanto fue el mal en el mundo, el maldad, que, que el Señor ah, vio, ah, vio esa maldad y necesitaba que destruirlo, castigarlo, um, tanto que él arrepentió, como dijo, ah, como dijo Jason. Muy bien. ¿Y se resuelve ese problema? El arca y el diluvio, profe. Sí. Para ser un poquito más específico, como le estaba diciendo antes, Dios tuvo complacencia, Dios tuvo prácticamente ojos, como con Noé. Y pues obviamente le dio instrucciones a Noé para que hiciera un arca y obviamente esa arca salvó, o sea, lo bueno, lo que Dios escogió y las instrucciones que Dios le dio a Noé que escogiera.
y prácticamente eso nos hace reflexionar también, bueno, vamos más adelante, ¿no? Eh, cuando en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba esclavizado en el pueblo Egipto y prácticamente Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés que mojaran con sangre, que marcaran con sangre las puertas y obviamente a ellos nunca le pasó nada. O sea, que Dios escoge al pueblo de Israel dándoles instrucciones de lo que tienen que hacer. Yo creo que eso también hizo allá con Noé mucho tiempo atrás. Gracias, profe. Sí, muy bien. Él escogió a Noé por su gracia. Él tenía fe, y fue justo por la gracia de Dios um, y por su fe. Exactamente como Abraham fue declarado justo por su fe y la nación de Israel por su fe. Muy bien. Oh, hermano Carlos, por favor. Sí, la pregunta, pues, el problema se resuelve por la misericordia de Dios, de que vio a Noé como justo, perfecto en los caminos de Dios y en sus generaciones, entonces toda esa generación, desde Caín, Abel hacia ahí. Pero vemos también la mano providencial de Dios, el amor, la misericordia de Dios que cumple su promesa cuando le prometió a Adán y Eva que de la descendencia de ellos traería al Salvador. Y entonces dice, en medio de toda esa maldad que había, preservó a Noé y a su familia. A raíz de los hijos de Noé, sigue la descendencia que va a traer al Mesías en un futuro, cumpliéndose la promesa de Dios para redención para todos los que creamos por fe en Cristo. Entonces vemos esa mano de Dios, esa provisión, su soberanía, su providencia para cumplir la promesa que hizo al principio de Génesis, al final de los tiempos. Yo veo eso, esa providencia de Dios cumpliendo su palabra, así como dice Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, él dijo y él lo hará para la gloria de él. Gracias, profesor. Sí, muy bien. Y sí, porque había una promesa de Dios hacia Adán y Eva que un hombre de la mujer ah, destruirá la cabeza del serpiente, ¿verdad? Entonces, él no puede mentir. Él hizo una promesa, y por su promesa, por su gracia, escogió a Noé y su familia. Muy bien. Okay. Seguimos entonces para las preguntas de consolidar. Hablamos más de eso al otro día, um, pero hay las cuatro preguntas. Esos podemos utilizar devocionalmente. Um, También eso es la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Um, Y, y hay mucho aprender, mucha aplicación en esas preguntas. Bien, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Dicho de otra manera, ¿cuál título daría usted a esta historia? Podría ser como Noé y el diluvio, porque se dice que Dios destruyó la raza humana, pero tenemos en cuenta Noé y el diluvio, profe. Bien, si no hay diluvio. Pues la misericordia de Dios para la humanidad, porque de esta manera preservó descendencia. Gracias, profesor. Muy bien, sí, la gracia de Dios hacia la humanidad, que Él preservó
un parte para sí mismo. Muy bien. Sí, lo que yo tengo es Dios destruyó a la raza humana entera, excepto por Noé y su familia, para que no se perdieran por completo los creyentes. ¿Y qué pecado veo en esa historia y confieso en mi vida? Profe, hay veces que por desobediencia eh, cometemos los pecados, ¿no? Y hay veces que no los reconocemos. Eh, Hoy en día también vemos una generación corrupta, podemos decir así, y que esa generación prácticamente no conoce el miedo hacia Dios. Gracias, profe. Sí, muy bien, gracias, hermano. Sí, no reconocer nuestros pecados como las personas en el tiempo de Noé. Eso es. Y Sergio, por favor. Sí, pastor, yo veo la incredulidad y la soberbia de la gente ante el mensaje de advertencia de Noé, que es el mismo mensaje de advertencia de las Escrituras a nosotros para prepararnos. Gracias, pastor. Sí, gracias, hermano. Sí, para no escuchar la palabra, las advertencias de Dios. ¿Hay más? Eh, Haciendo una comparación, profe, yo creo que también nosotros, bueno, los que estamos acá, ¿no? Deberíamos eh, agregar aquí a esta historia lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Ellos por estar haciendo cosas que no tenían que hacer, haciendo sacrificios, y lo que mencionamos aquí, pues aquí demuestra de que Dios prácticamente es lo que quiere para él, pero más no para para otros dioses falsos y para otras religiones a los que practican otras leyes que no son cristianas. Hoy en día Dios castiga eso y yo creo que eso yo lo mencioné en uno de los capítulos y versículos que yo le mencioné al principio, que obviamente no seguimos esa parte cristiana, esa obediencia en leer la palabra para nosotros no caer en pecado. Sí, muy bien. Dicho otra manera es el pecado de conformarse a la generación en nuestro alrededor, conformarme al mundo, sí, porque el mundo es muy pecaminoso. Am, bien, gracias, hermano. ¿Y en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Angélica, por favor. Bueno, profe, lo veo en Génesis capítulo 9, del versículo del 9 al 13. El arco iris es el pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Él nos recuerda su amor y misericordia y lo podemos ver nuevamente en Isaías 54, versículo del 9 al 10, que dice, así como juré en tiempos de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Vuelve y nos recuerda su fidelidad. Gracias, profesor. Sí, gracias, hermano. Sí, el arco iris es un bonito recuerdo de la promesa de Dios, aunque Él no va a destruir el mundo con otro diluvio global, especialmente en los tiempos de Dios. Antes del diluvio, sí, el agua subo, eso no es. El agua viene de las tierras, de las fuentes en la tierra. No había lluvia. Entonces después, y en nuestro mundo ahora hay lluvia.
pero no necesitamos que temer ese agua, porque el Dios no va a destruir el mundo con la lluvia nunca. Muy bien. Y Carlos, por favor. Yo veo, ¿en qué verso veo de esta historia el amor de Dios? Yo lo veo en el verso 8 del capítulo 6, pero no halló gracia ante los ojos del Señor. Esa gracia, ese regalo inmerecido, Dios se lo dio a Noé, se lo otorgó a Noé y a sus hijos y a sus esposas. Y también tuvo esa misericordia, amor de Dios para los animales que Dios permitió que entraran al arca para ser guardados de este gran diluvio que vino sobre la tierra y entonces sobre ellos. Y esa gracia de Dios sigue vigente para todos que se acojan en ellos. Gracias, profesor. Sí, gracias, hermano. Sí, el gracia de Dios hacia Noé es definitivamente una mostración del amor de Dios hacia nosotros también, porque como Noé somos seres humanos, tenemos pecado original, tenemos culpa, ¿Ya la aprobaron? cometemos pecados actuales y el Dios nos muestra su amor y su gracia cada día. Y Jason, por favor. Oiga, profe, cosa impresionante, ¿no? En la historia de Noé inicia un arca. En los tiempos de Moisés, otra arca con el verbo ahí metido dentro del arca. O sea, la palabra de Dios ahí en el arca. Y prácticamente en el Nuevo Testamento, lo que nosotros vemos, el pacto de Dios con el hombre y ese pacto de Dios con el hombre era el mismo Jesucristo. Obviamente, eso era una promesa desde la creación y yo lo veo prácticamente esta promesa porque la pregunta en qué versos y palabras, pues yo le digo a usted que es en todo el Nuevo Testamento que nosotros vemos ese amor de Dios hacia nosotros. Por eso prácticamente aquí nos está invitando a que nosotros tenemos que leer la palabra porque el mismo Jesucristo dice, este es mi pan. Prácticamente donde dice, el verbo se hizo carne y ese verbo es la palabra de Dios, el mismo Cristo. Gracias, profesor. Sí, gracias, hermano. Bien. Sí, todo el Antiguo Testamento es una historia del amor de Dios hacia los seres humanos. Y más complejo en el Testamento Nuevo también, con ah, todo el conocimiento de Cristo y su salvación para nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, hermanos. Me encanta toda la participación que tenemos en esta clase. Gracias. Finalmente, que pediré que Dios sobre mí para poner en práctica esa palabra de Dios. Dicen, por favor. Profe, yo pediría como que esa fuerza para seguir creyendo más en Cristo, ¿no? Que esa fe no se desvanezca, sino que siga confiando en que Cristo es el Salvador y que prácticamente todos los cristianos lleven esta palabra a todos los rincones del mundo. Gracias, profe. Sí, muy bien, que seguimos con Cristo. Carlos, por favor. Sí, profesor, en esa gracia de Dios, a mí, a ustedes, a mí, y en ese amor de Dios, porque ahí está la gracia, el amor, la misericordia de Dios para nosotros, como lo tuvo con Noé y sus descendientes, y también lo ha tenido con nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra, lo que estudiamos es llevar esa gracia, ese amor, a misericordia de Dios a los que están en una situación así, como en los días de Noé, como ahora en estos tiempos, que están perdidos en sus pecados, en tinieblas, ciegos, bueno, muertos espiritualmente.
para que el evangelio de Cristo obre en sus corazones, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al gentil, es para todos, para que vengan a la luz verdadera, a Cristo, para que sean salvos de ese diluvio que va a venir después, al final de los tiempos, sí, donde muchos van por el camino ancho, pero que los lleva a la condenación, al infierno, porque el camino angosto es el que lleva la vida, para que vengan al camino verdadero que es Jesucristo, que es el arca ahora espiritual para salvación. Es para eso, pastor. Pido a Dios que me dé el valor de hablar, pues, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dominio para hablar, enseñar, predicar el evangelio de Cristo para salvación a toda criatura. Gracias, profesor. Sí, gracias, hermano. Amén. Sí, hay muchas personas allí afuera que no creen en Cristo, que no conocen su Salvador. Y vemos que hay un castigo para los que no creen. No un diluvio de agua como en el tiempo de Noé, pero un diluvio de fuego, destrucción y infierno para siempre, aparte de Dios. Tanto dolor, no queremos imaginar cómo es el infierno. Pero por eso es de suma importancia que compartimos la palabra de Dios con los en nuestro alrededor, y es la esperanza de nosotros facilitar que ustedes puedan enseñar y compartir la palabra con sus prójimos. Muy bien, gracias. Y Sergio, por favor. Sí, yo pediría al Señor amor y mansedumbre, pastor, para mantenerme fiel y buscando a los demás hacia ese arrepentimiento en Cristo Jesús. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Al final de esta clase vamos a hablar sobre el captar un poquito y identificar ideas para escribir un captar para Génesis capítulo 6 por 9. Un recuerdo, el captar es el gancho, el anzuelo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra y para introducir el tema del día. Entonces, cuando ustedes están hablando con sus prójimos, con sus vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea, eso es para llamar la atención y compartir una historia bíblica a ellos. Pero para preparar un captar es importante primero leer y estudiar la historia antes de decidir cómo vamos a hacer el captar. Y también es importante pensar en el público, de quién van a compartir esa historia con su familia, la iglesia, niños, adolescentes, o los adultos, los ancianos, con un amigo o un grupo de adultos o con un individual, ¿sí? Porque eso va a cambiar. Y hay algunas ideas para captar la atención de la audiencia. Algo de las últimas noticias, puede ser un dicho común de la cultura, puede presentar una pregunta o una situación controversial, una anécdota que los haga pensar en el tema del día, una dinámica de grupo, algo divertido o activo, una estadística increíble. Puede utilizar un video de YouTube, uh, comparte con ellos un meme o una imagen con la tecnología. Puede ser un poema o una obra de arte que tenga que ver con el tema del día, o puede hacer como referencia a alguien famoso, y todo eso depende en la historia. Pensamos en el apóstol San Pablo cuando estaba en Atenas. Él dijo, "No, yo veo que ustedes tienen un altar a un Dios desconocido. Yo voy a contarles sobre ese Dios conocido, y
y que Él es el Dios de todo el universo, más que todos los otros dioses. Él es el único Dios que creó los cielos y las tierras. Bien. Pero para nuestra historia de Noé y su familia, ¿qué piensan ustedes? Porque ustedes han estudiado esa historia. ¿Cuál sería un buen captar para la historia de Génesis capítulo 6 por 9? ¿Qué piensan? Profe, bueno, en el momento en que Dios le dice a Noé, o Dios el que cierra el arca, prácticamente Dios está cerrando algo es para que Noé se concentre en la misión que Dios le dio a Noé. Pero para mi concepto, en el momento en que Noé está encerrado, porque prácticamente en ese momento para Noé eso era su casa, yo creo que Noé, bueno, creo no, tengo fe de que es así. Noé le predicó la palabra a sus hijos y a su familia mientras el diluvio. Entonces, yo creo que esta representación que ustedes tienen aquí es muy bonita y es muy valiosa. Tienen una iglesia, tienen una casa normal, tienen un bus, a los niños, unas personas aquí en, ¿cómo es que se llama? En una mesa, pues como que dialogando. Pues obviamente fue la misma intención que Jesucristo tuvo con Pedro, porque Pedro decía, no, si ya no hay más pescado. No, no cogí pescado. Pero Jesucristo con ese entusiasmo, Jesucristo siguió y lo llevó al mar y comenzó a pescar. Entonces, lo que yo le decía ahorita, la palabra de Dios es para todo el mundo, pero a lo que voy yo es que, y lo que me enseña la palabra, es que no tiene que ver la cultura con la religión, o sea, con el cristianismo. El cristianismo tiene que ser uno solo. El mismo Jesucristo nos dice, el cristianismo tiene que ser uno solo. La palabra de Dios, la doctrina, el que está enseñando si de pronto se equivoca, bueno, hay que corregirlo, pero no hay que insultarlo. Entonces son esas cosas que obviamente, por ejemplo, aquí en este momento usted, si es un momento y que se equivoque esto y lo otro, cualquiera de nosotros podemos decirnos, profe, lo que pasa es que la palabra dice esto. Entonces, esto está en la ayuda que usted nos está enseñando a nosotros y la veo muy, muy representativa para hoy en día la comunidad y todo lo que estamos viviendo, profe. Gracias. Sí, gracias. Gracias por compartir esa. Sí, es nuestro placer um, proveer esas materiales a ustedes para que puedan compartir la palabra con los en su alrededor. Carlos, por favor. Bueno, profesor, yo no soy muy bueno para captar, pero pues mirando esto de lo de Noé en ese tiempo del arca, pues comentarle, sí, comentando uno con unos amigos, tomándonos un tinto, un refresco, de si sería posible en ese tiempo, hace que más de 4.000 años, 4.500, 4.600 años, donde no habían herramientas, la tecnología que hay hoy, de poder hacer un arca, o sea, con pocas herramientas, un arca de 150 metros de largo por casi 25 o 30 metros de ancho, por 15 de altura más o menos, de 3 pisos, cuando en ese tiempo, no, sí, sí, muchos eran por ahí canoas o barcos, pero muy pequeños, sí, muy, muy, muy pequeños. Ujú. Entonces, eso era algo de una magnitud para ese tiempo, pues extraordinaria. ¿Podríamos creer que se pudiera hacer eso? O sea, retrocediendo en esa época, podía hacerse esa obra tan grande, de esa magnitud para esos tiempos. Sí, Sí. pero se pudo hacer porque era Dios el que estaba en eso, el que estaba al frente de la obra, era lo que Dios quería y para Dios nada es difícil.
Para nosotros no sería difícil, ¿cierto? No sería complicado. Y sin tener conocimientos, porque Noé no tenía esos conocimientos, pero Dios era obrando, obró en él, le dio la sabiduría, le dio la paciencia, la fortaleza para ir haciendo eso. Pues más adelante, como ya le pudieron ayudar los hijos. Pero eso es lo que yo digo, es una forma de catar. Semejante obra tan magnífica, tan grandísima para esos tiempos. Entonces a nosotros, pero sí se pudo, lo hizo, sí, lo hizo, porque era Dios el que estaba al frente de la obra, captar la atención de que Dios, si Dios está con nosotros, lo puede hacer también en nuestras vidas. Otra forma, ¿no? No hay, ahorita no hay que hacer esa obra tan inmensa, pero es la forma. Y todo es para la gloria de Él. Gracias, profesor. Sí, gracias, hermano. Sí, hablar sobre el gran tamaño de ese arca, ese trabajo que Noé necesitaba que hacer con su tecnología en su tiempo, cuán increíble fue. Y sí, es una manera natural de hablar de esta historia de Noé y de la gracia de Dios. Muchas gracias. Angélica, por favor. Bueno, profe, para mí captaría la historia con dos preguntas, unas preguntas que ayuden pues a reflexionar sobre el pecado, el juicio de Dios, la gracia, la obediencia y la esperanza. Em, Haría pues dos preguntas y con imágenes. Bueno, yo estoy en un grupo, yo soy líder de jóvenes, entonces pues lo haría con los jóvenes. Em, Podría preguntarles como en qué áreas de tu vida estás obedeciendo a Dios como lo hizo Noé, o les haría otra pregunta que sería si estamos viviendo de tal forma que podríamos hallar gracia delante de Dios. Captaría esta historia de esta forma, profe. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, hermano. Sí, las dos preguntas, imágenes, muy como nosotros hacemos en las presentaciones que yo hago por Academia Cristo, ¿verdad? Muy bien. ¿Más ideas? No sé. ¿Quién le gusta? ¿Hay alguien que le gusta mirar al fútbol? Sí, profesor. Sí. Bueno, Sí. si usted y su amigo están mirando un partido de fútbol, puede decir, el otro día estaba leyendo Génesis capítulo 6 y el arco que Noé hizo es el mismo tamaño que un estadio de fútbol. Sí. Eso puede Ah, ser un captar. Sí, sí, claro. Claro, un estadio no de arco a arco, pero desde donde están las gradas a la otra, puede tener esa distancia así que tenía el arca de Noé, casi 150 metros. Sí. De más o menos el Entonces, mismo tamaño, pero muy, muy grande. Pero eso puede ser un captar, una introducción para compartir esa historia. Um, ¿hay otras ideas? profe, no solamente pues a nosotros acá, la palabra, pues prácticamente eh, hay una hermana en un curso, yo creo que usted la conoce, la hermana Amparo. Yo creo que la hermana Amparo, de creo no, ella lo dice que ella va Sí. a predicar la palabra a los que están presos, ¿no? Y yo le decía que ojalá que cuando esas personas pues salgan de cumplir sus penas y bueno, independientemente de lo que hayan hecho, salgan transformados y que esas mismas personas pues cuando salgan transformados pues, se conviertan al cristianismo, porque hay muchos que no creen. Y eso pasó para el tiempo de Noé, la desobediencia.
no creían en Dios, no creían en el temor de Dios. Entonces yo creería que no solamente aquí, y eso es lo que tenemos que buscar nosotros los que estamos estudiando acá la palabra. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, aquellos que están perdidos en el vicio, aquellos que cometen algún delito, los que están presos, aquellos que andan por ahí vagabundeando y prácticamente pues uno nunca sabe si tienen algún problema, uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué lo hacen? Si eso es lo primero que uno tiene que hacer, bueno, ¿por qué lo hacen? Desde ahí es donde vienen prácticamente esas respuestas que la misma persona, pues, nos regala y que nos lleva prácticamente a desarrollar cualquier tema en la palabra. Gracias, profe. Sí, gracias. Sí, con el contexto, pueden decir, ustedes están en la cárcel ahora, pero, eso es el momento de convertir para conocer a Dios antes que, ese es tu tiempo de gracia para conocer a Dios, porque distracción va a venir, pero Dios te ama y quiere que sea con Él para siempre en el cielo. Eso funcionará muy bien. Sí. Otro ejemplo, ahora hay muchos incendios por Canadá y donde yo vivo, en Wisconsin, hay mucho del humo, um, aún en Wisconsin y por todos los estados, Minnesota y Dakota del Sur también. Entonces hay mucho humo, es un gran incendio y podemos hablar de este incendio y, mira, toda esa destrucción no va a comparar con la destrucción que ha de venir y la destrucción que, Dios hizo en el tiempo de Noé. Yo estaba leyendo mi Biblia de Noé y Dios destruyó todo el mundo excepto con una familia. ¿Te gustaría que yo comparte esa historia contigo? Puede ser algo simple como así. Muy bien. No creo que hay más ideas, pero es algo de pensar. Estamos leyendo la Biblia, entonces um, necesitamos que tener ojos abiertos buscando oportunidades para compartir la palabra con nuestros compañeros, vecinos, amigos, o los extranjeros que conocemos en nuestras vidas, en nuestro camino diario. Bien, ese es todo lo que tengo para la clase hoy. Es un poquito temprano ya. Para la próxima vez, quiero que ustedes vean el video para la lección 5. También que lean Génesis capítulo 11, versículos 1 por 9. Yo voy a compartir toda esa información en el chat de WhatsApp. También sería otra pregunta para reflexionar, para que podamos platicar un poquito al principio de la próxima lección. Y al final me gustaría darles la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Hermanos, gracias por toda la participación. Es un placer estar con ustedes cada mañana, cada vez que reunimos para estudiar la palabra con todos ustedes. Es, ah, es un gran privilegio y placer. Dios lo bendiga, profe. Gracias. Dios les Gracias, bendiga. hermano. Pues, un feliz fin de semana. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un buen fin de semana. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermano. Igual. Otros. Feliz día. Feliz día. Dios les bendiga. Chao. Amén.